definición del grupo de una superficie. Entonces, quiere decir, una presentación de un grupo, lo que tenemos son generadores y relaciones que lo dicen. Entonces, los generadores nos permiten escribir a los elementos del grupo como palabras, y las relaciones nos dicen que hay ciertas palabras que, aunque se ven distintas, representan el mismo elemento del grupo, ¿sí? Y la pregunta que se hizo de él es si había una manera, un algoritmo para decidir si dos palabras representaban el mismo elemento del grupo o no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita voy a empezar de nuevo. Para los grupos, por ejemplo, los grupos libres, si escribo esto, este es el conjunto de las palabras, ¿no? Los símbolos. ¿No? Y entonces, este es un grupo porque si yo tengo un par de palabras, yo las puedo multiplicar simplemente poniendo una después de la otra, ¿sí? Y lo que puedo hacer es reducir cuando hay, por ejemplo, si las junto estas dos, x a la menos 2 quiere decir x a la menos 1 por x a la menos 1 multiplicado por x, el x se cancela con x a la menos 1 y entonces el producto es algo así como este. Entonces, así puedo multiplicar palabras. El inverso de esto, por esta ley para la cancelación, el inverso de esta palabra es una palabra. ¿Sí? Porque a la hora que multiplico esta por esto, puedo cancelar estas x y las otras x que tengo, ¿no? Entonces, en el caso de los grupos libres, por ejemplo, saber si una palabra representa el grupo trivial es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es escribirla de manera que quede reducida. Y si ya no puedo reducir nada, quiere decir que la palabra no es trivial. Otra pregunta sería, ¿cómo sé si dos elementos representan la misma palabra o no? Entonces, ese problema se reduce al problema de saber si una palabra representa la identidad, porque yo sé que si dos elementos G y H son iguales, es porque esta cosa, porque esto es igual a 1. Entonces, si yo puedo decidir si un elemento representa el elemento trivial del grupo, si una palabra representa el elemento trivial del grupo, entonces puedo decidir si dos palabras son iguales. ¿Sí? Entonces el primer problema es, digamos, cómo sé que un elemento representa el elemento, que una palabra representa el elemento trivial. ¿Cómo sé que una palabra representa, que dos palabras representan el mismo elemento? Y el último es cómo sé que dos palabras representan elementos conjugados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los grupos libres, saber si un elemento es trivial es muy fácil, porque en realidad lo que pasa es que cada palabra tiene, aunque estas palabras, digamos, esta y esta, son palabras que se ven distintas y representan el mismo elemento, es muy fácil ir de una a otra. Porque yo, si hago todas las cancelaciones, de aquí llego a esta otra. O si hubiera tenido, por ejemplo, esta otra cosa, aquí, ¿no? Esta palabra también representa este elemento, ¿no? Porque puedo hacer una cancelación aquí, luego puedo hacer una cancelación acá y luego me queda nada más el primer elemento. Entonces, el hecho de el problema de decir si un elemento de aquí es trivial es muy fácil, porque aquí cada palabra tiene como una manera, aunque hay varias maneras de escribir la misma palabra, si yo las reduzco, siempre llego a una palabra única. Entonces, las palabras reducidas son únicas. Entonces, eso quiere decir que aquí hay como una manera especial de escribir a las palabras que me permite decidir si una palabra representa el elemento trivial del grupo. ¿Sí? Entonces, usando eso puedo resolver el problema de cuándo dos elementos son iguales.
Pero ¿cómo le hago para saber, por ejemplo, si dos palabras representan elementos conjugados? Recuerden que dos elementos son conjugados, G y G' son conjugados. Si existe H tal que G' es H por G por H de plus 1. Entonces, ¿cómo puedo saber si un elemento así es? ¿Cómo puedo saber si los elementos son conjugados o no? Aquí el problema ya no es exactamente igual, porque yo podría decir, bueno, esto es igual si G' por H de menos 1 por G por H es bidentilado. Pero el problema es que yo no sé quién es H, ¿no? O sea, aquí H podría ser cualquier elemento del grupo. Pues, ¿cómo puedo saber si existe un H con esta propiedad o no? Ya no es un problema tan directo. Ahí está. Ya estuvo. Gracias. Gracias con este. Entonces, si tengo un grupo G, una presentación del grupo es una manera de escribir a los elementos de G como producto de una colección de preferencia pequeña de elementos, digamos, A1, A2, está N, son los generadores. Y luego una colección de relaciones entre estos. Entonces son son las relaciones que existen entre estos elementos, que podría ser, por ejemplo, que A1 por A2 fuera A3 o A3 al cuadrado. Entonces, estas relaciones se pueden escribir como palabras, porque yo, cuando tengo una igualdad entre dos elementos del grupo, yo puedo pasar uno de un lado y decir que este es 1. Entonces, estos son los generadores, estas relaciones son palabras que son iguales a 1. ¿Sí? El grupo se dice limitadamente presentado si hay un número finito de generadores y hay un número finito de relaciones. En el caso de los grupos libres, no hay relaciones. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo quiero escribir un grupo abeliano, por ejemplo, z cuadrado, lo puedo escribir dando dos generadores y diciendo que conmutan. Porque esta relación de acá es equivalente a decir que x y es igual a y. Entonces, esta es una presentación del grupo abeliano. ¿Sí? Algunas veces esto es fácil de ver, pero hay veces que es muy difícil saber qué grupo es uno de estos. Por ejemplo, si yo les pongo esta, ¿qué grupo será este? ¿No? O sea, por ejemplo, podemos saber si, ya no digamos exactamente qué grupo es, este grupo es finito o infinito. Aunque las presentaciones pueden dar una manera aparentemente sencilla de ver los grupos, en realidad puede ser muy difícil de trabajar. ¿Sí? Entonces, el problema de las palabras dice lo siguiente: si les dan una presentación de un grupo, ya les escriben por ejemplo, este grupo está aquí, ya les escribo una palabra. Dado este grupo y esta palabra.
Me pregunto si esta palabra será el elemento trivial del grupo o no. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber si eso no es? Bueno, aquí esto será o no será. Saber si esta palabra es el elemento trivial, fíjense, si yo puedo decir si una palabra es el elemento trivial, entonces puedo decir si dos palabras son iguales, si dos palabras representan el mismo elemento. Porque otra vez agarro una palabra, agarro el inverso de la otra, y si el producto es el elemento trivial, los elementos son iguales y si no, no. ¿Sí? Finalmente, un problema relacionado a eso es, si les doy dos palabras, por ejemplo esta y esta otra, yo me puedo preguntar si estas dos palabras representan elementos conjugados o no. Y como lo describí antes, ese problema es más difícil porque para la conjugación yo tengo que mostrar que existe un elemento del grupo que conjugado con este me da este, pero yo no sé cuál es ese elemento. ¿Sí? Una observación es que el problema de las palabras no depende del conjunto. Entonces, el problema de las palabras es dar un algoritmo que diga si dos palabras son iguales o no son iguales. O sea, si representa el mismo elemento o no. Y el problema de las palabras, entonces, se puede ver que no depende del conjunto de generadores. Si yo doy un conjunto de generadores distintos y puedo resolver el problema para un conjunto de generadores, entonces lo puedo resolver para otro. No voy a meter más en eso. Entonces, para grupos muy sencillos, por ejemplo, para los grupos libres, la manera de resolver el problema de las palabras es dando una forma canónica, es decir, si hay varias maneras de escribir el mismo elemento como distintas palabras, habrá como una manera preferente de hacerlo, habrá una manera natural de elegir una palabra que represente a cada elemento. Si hay una manera natural de hacerlo, el problema de las palabras está resuelto, porque agarro dos palabras, lo llevo cada una a su forma normal y las comparo. Si son iguales, los elementos son iguales, y si no, no. ¿Sí? Entonces, es lo que dice acá. Para grupos libres, eso es, como cada palabra se puede llevar a una única palabra reducida, el problema de distinguir si dos palabras son iguales es muy fácil. ¿Sí? Entonces, en 1910, Max resolvió el problema de las palabras para grupos de superficies cerradas. Las superficies con frontera, todas tienen grupos libres, entonces el problema es muy fácil. Pero para superficies cerradas no es tan fácil. Entonces, antes de decirles cómo, entonces quiero contar cómo se hace esto, ¿no? Es un resultado clásico de topología en varias dimensiones bajas. Pero antes les quiero nomás mencionar esta cosa, que existen grupos finitamente presentados para los que el problema de las palabras no tiene solución. O sea, demostraron que hay grupos para los que no puede existir ningún algoritmo que decida si una palabra es trivial o no. Bueno, algunas palabras sí, pero el chiste es hacerlo para todas. O sea, que les dan cualquier palabra y el algoritmo tiene que decirles si sí. Eso sí no es. Y el algoritmo en particular tiene que terminar, ¿no? No se vale que se tarde una infinidad de tiempo. O sea, en un tiempo finito tiene que decir si es o no es. Y este es uno de los primeros ejemplos de problemas indecidibles que no tienen, en matemáticas, que no tienen que ver directamente con lógica. Entonces ahora se sabe, por ejemplo, que este resultado de Maxwell se puede generalizar para probabilidades tridimensionales. Entonces, que el problema de las palabras para grupos de nudos y tres variedades tiene solución, ¿no? Pero, por ejemplo, para el grupo de variedades de tres variedades tiene que utilizar teorema de geometrización para mostrarlo. Entonces, lo que quiero hacer es contarles un poquito de cómo es la demostración de DEM, cómo es el algoritmo de DEM para superficies, que en realidad es muy sencillo, pero lo quiero hacer un poco más, lo quiero llevar un poquito más allá. Entonces, fíjense, si tengo una superficie, para una superficie cerrada que es un toro, ese es el grupo abeliano, y ahí no hay nada que hacer, es muy fácil saber si dos palabras representan el grupo trivial, ¿no? O sea, todas las palabras se pueden escribir en forma normal así, A a la N, B a la N, y yo como sé si esta palabra y esta otra representan el mismo elemento del grupo.
este tiene que ser igual a este y este tiene que ser igual a este. Entonces es inmediato, ¿no? No hay nada más que hacer. O sea, lo escribo en principio esta palabra, en la presentación del grupo sería algo así como, por ejemplo, a por b cuadrada por a cubo por a menos 1 por a 3 por b a menos 1. Pero lo único que tengo que hacer para llevarlo de esta forma es sumar los coeficientes. Como aquí los elementos son mutantes, sumo estos 3 y me queda a a la 7. Y aquí queda b a la menos b cuadrada por b a la menos 2 es b a la 0. Entonces el elemento que representa es este. Entonces ya sé cuando dos elementos son iguales. ¿Sí? Entonces el chiste es hacerlo para superficies de género mayor que 1. Entonces si tengo una superficie de género mayor que 1, yo la puedo cortar a partir de un punto con curvas hasta que después de terminar de cortarla me quede un disco. Eso quiere decir que la superficie la puedo ver como un polígono con lados identificados por pares, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una superficie de género 2, si la corto por estas 4 curvas, me queda un polígono de 8 lados. Y ahora fíjense. Entonces, de aquí sale una presentación del grupo, porque como toda la superficie está formada por este disco, por este polígono a la hora que pego estos lados con este. Si yo tengo una curva dibujada en la superficie, o sea, un elemento de grupo fundamental es un lazo, y puedo pensar que el punto base es este. Entonces, si tengo una curva por aquí, yo lo que puedo hacer es empujar la curva hasta que toda quede sobre la gráfica. Que como este es un disco, me fijo un punto por donde no pase la curva y desde ahí la proyecto hacia la orilla. Entonces, cualquier curva o cualquier lazo basado en este punto es homotópico a un lazo que nunca sale de la orilla. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que cualquier lazo aquí lo puedo escribir como un producto de lazos A1, B1, A2 y B2, o sus inversos. Y entonces esto me da una presentación del grupo, porque lo que sé es que cualquier lazo lo puedo representar, lo puedo generar con estos elementos, quiere decir que los generadores son así. Esta es una manera de escribirlos, pero quiero hacer, el chiste aquí, este es A, este es B, este es otra vez A, este es B, este es C, D, C y B otra vez. Los quiero, en lugar de poner la misma letra, por eso puse dos letras distintas. Entonces todos estos elementos se generan a los elementos del grupo, todos los elementos del grupo los puedo escribir así. Pero el chiste es este, si se fijan en un lazo que le da la vuelta al polígono, este está representado como una palabra, porque si yo empiezo de aquí, digamos, voy a empezar en esta dirección. Yo leo aquí A1, A2 a la menos 1, uy, ya lo estoy agarrando mal. Voy a empezar aquí. A1, B1, A1 a la menos 1, B1 a la menos 1. A2, B2, A2 a la menos 2, B2 a la menos 2. Esa es una palabra que no es trivial, pero la curva que representa esa palabra aquí guarda un disco y los discos son contraíbles. O sea, la frontera del disco es contraíble, quiere decir que ese elemento del grupo, esta palabrota, tiene que ser en realidad igual a 1. Y es la única relación que hay en el grupo de la superficie. ¿Dudas? ¿No? Y entonces el algoritmo de Dent dice una cosa muy sencilla. ¿Cómo sé yo? O sea, les doy una palabrota. ¿Cómo sé yo si representa a un elemento trivial o no? O sea, la relación es... ¿Cómo sé si representa un elemento trivial? Por ejemplo, una palabra cortita. A1, B1, A2, B2, A1, nunca hay una palabra. Esta palabra en el grupo de la superficie podrá ser igual a 1. ¿Cómo puedo saber una palabra más grande? Pues lo que dice el lema este lema es que yo lo que me tengo que fijar es qué pedazos de esta relación, o
sea, qué pedazos de esta palabra aparecen dentro de la palabra que me dieron. Si aparece un pedazo muy grande de esta palabra, y muy grande quiere decir más de la mitad, pero esta la tengo que pensar como una palabra cíclica, o sea, es una palabra que no empieza y termina aquí, sino que debo pensar como que es circular. Entonces puedo empezar a leer en cualquier punto y seguir leyéndola por acá. Entonces el lema dice que si una palabra representa el elemento trivial es porque la palabra debe contener a un pedazo de esta palabra de longitud mayor que la mitad de esta palabra. ¿Sí? Bueno, esto debe ser cierto o para esta o para su inversa. Entonces dice esto: si una palabra reducida, lo primero que hago es una palabra es reducirla lo más posible, simplificarla lo más posible. Que le esté simplificando no quiere decir que sea que esté reducida y sea el elemento trivial no quiere decir que yo no vea nada en la palabra, yo todavía puedo ver algo. Pero esto dice que lo que aún debo ver es un pedazo de esta relación que tenga más de la mitad de la longitud. Y entonces, usando eso, el algoritmo es muy sencillo. Entonces empieza uno por una palabra. El algoritmo para saber si una palabra representa el elemento trivial es muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es reducirla. Y una vez que está reducida, tengo que buscar en mi palabra una subpalabra de la relación de longitud mayor que la mitad de la relación. Si no encuentro algo así, entonces la palabra original no puede representar el elemento trivial. Y si la encuentro, si encuentro un pedazo de R que sea más de la mitad, quiere decir que como esa palabra R era igual a 1, cualquier pedazo de la palabra lo puedo reemplazar por el inverso de la palabra complementaria. ¿Sí? Entonces en mi palabra original lo que tengo que hacer es reemplazar ese pedazo de R por el inverso de la palabra complementaria. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que como este pedazo de palabra era más de la mitad de R, el complemento es más corto. Entonces eso reduce la longitud de la palabra original. ¿No? Entonces me dice que ya, de alguna manera, dice que la palabra original se hiciera más cortita. Entonces, hago eso, eso reduce la longitud de la palabra y luego vuelvo a hacer lo mismo. O sea, esa palabra que me quedó a lo mejor otra vez ya no está reducida, veo si no está reducida, la reduzco, veo si en esa palabra aparece la mitad de la palabra original. Puede que cada vez, es que a la hora que hice un reemplazo, la palabra se va a ver distinta, entonces puede que aparezcan otros pedazos grandes ahí. ¿Sale? Y entonces el algoritmo es nada más ese. No sé si se entiende. ¿Sí? Pues ahorita les voy a mostrar cómo es que se demuestra esta cosa, pero, o sea, el chiste para que el algoritmo sea tan sencillo es que esto sea cierto. ¿Sí? Pero antes, fíjense, entonces esto resuelve el problema de las palabras, pero no resuelve el problema de la conjugación. Porque si yo quisiera saber si dos elementos otra vez son conjugados, eso quiere decir que un elemento es conjugado del otro, y quiere decir que este producto debe ser 1. Yo podría saber, el algoritmo me diría si una palabra puede ser 1, pero si yo sé quiénes son sé quién es la palabra, ¿no? Pero cuando me preguntan aquí si dos elementos son conjugados, yo no sé conjugados por quién son. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo sé si dos palabras representan elementos conjugados o no directamente, sin saber quién es el elemento que los conjuga? ¿Cómo pueden saber? Entonces, les quiero mostrar de dónde sale este lema y cómo la idea para encontrar de dónde sale este lema resuelve el problema de la conjugación.
Entonces, tenía una superficie cerrada de G elevado a menos 2 y yo podía cortarla de modo de obtener un polígono. ¿Cómo es la cubierta universal de la superficie? Por ejemplo, aquí al cortar esta superficie de género 2 me da un octágono. Y la cubierta universal es un plano topológico, pero lo puedo pensar como es un plano teselado por octágonos. O sea, la cubierta universal lo que hago con la superficie es como desdoblarla, y si la superficie estaba tapada por un octágono, la cubierta universal está tapada por octágonos. Entonces, se ven así, aquí está uno, aquí está otro. Debería pensar como que este octágono es igual a este, pero en el plano euclidiano no nos puedo dibujar así. Pero estas son copias del mismo octágono, y aquí hay más copias, ¿no? O sea, son una infinidad de octágonos. Si yo tengo una palabra, acuérdense que las palabras lo que nos dan son curvas aquí en la gráfica. Las palabras nos dan curvas en la orilla del polígono. O sea, dijimos que cada curva en la superficie se podía empujar hacia la orilla del polígono y eso nos daba una manera de escribir la curva como una palabra. Diferentes maneras de empujar la curva nos dan diferentes palabras. ¿Sí? O sea, aquí tengo una curva. La propiedad de la cubierta universal es que entonces cualquier trayectoria aquí abajo se levanta a trayectorias arriba. Entonces, por ejemplo, y esta trayectoria está en la gráfica, quiere decir que, por ejemplo, la imagen de una curva aquí va a ser una trayectoria es una trayectoria infinita, ¿no? Que va desde un punto en la orilla hasta otro. Entonces, las curvas se levantan a trayectorias y el chiste es qué pasa con curvas homotópicas, o sea, si dos palabras representan el mismo elemento fundamental, quiere decir que las curvas representadas por las palabras abajo se pueden deformar una para obtener la otra, esas curvas son homotópicas. Y si son homotópicas quiere decir que la propiedad de las cubiertas es que las homotopías se levantan. Las curvas homotópicas abajo nos dan curvas homotópicas arriba. Nos dan trayectorias homotópicas arriba. Pero aquí en homotopía sería, por ejemplo, que una de las trayectorias venía por aquí abajo. Yo puedo hacer un movimiento aquí abajo que haga que este se empuje para acá arriba. Entonces, este cambio de haber tomado el camino por este lado o haber tomado el camino por este otro, a lo que equivale a lo siguiente. A ver, el grupo para esta superficie, ¿cómo se ve? Les había dicho A1, A2, B1, B2. O sea, quiero escribir la relación. Esta era la relación, y esta relación lo que dice es que A1, B1, A1, la menos 1, B1, la menos 1, es lo mismo que quieren. Que B2, A2, B2 a la menos 1, A2 a la menos 1. O sea, esta relación dice que esta palabra del grupo representa el mismo elemento que esta otra palabra. Se ven diferentes, ¿no? ¿Sí? Estas dos palabras representan lo mismo. Y aquí, fíjense, en este dibujo que hice arriba, este representa una de las dos, digamos este de acá, está representado por este camino. Y esta otra es esta de acá. Porque dar esta vuelta completa, el hecho de que la vuelta completa guarde un disco me dice que esa palabrota es 1. Y es lo que dice que es 15 por los cuadrados. Bueno, entonces ahora, ¿cómo podemos decidir si una palabra representa un elemento trivial? Entonces, si una palabra representa un elemento trivial, quiere decir que la curva representada por la palabra abajo es homotópica, punto. Como las homotopías se levantan, a la hora que yo levanto esa trayectoria arriba,
lo que veo es una trayectoria que va y regresa al punto original. Entonces aquí me queda lo que se llama un monógono, es una trayectoria que empieza en un punto, viaja muy lejos y regresa al mismo lugar. Aquí, fíjense, aquí es difícil, es que aquí parece que este octágono ocupa casi todo el plano hiperbólico, pero en realidad todos son iguales. Este octágono lo puedo dibujar más chiquito que lo que dice aquí. Y aquí hay muchos más octágonos. Entonces lo que uno se puede preguntar es qué tan grande pueden ser estos monógonos. Y de otra manera lo que quiere decir es qué tan larga puede ser una curva que representa el elemento trivial. ¿Sí? A ver cómo ven, ¿ya se perdieron? Pues en realidad, ¿no? ¿Vale? No puede ser muy larga, ¿No pueden ser muy largas? Pueden ser grandísimas, ¿no? Fíjense, el asunto es que este es un disco infinito, es un plano. Entonces yo puedo agarrar un punto aquí y dibujar una curva que vaya tan lejos como yo quiera y cerrarla, ¿no? Eso abajo, ¿qué va a querer decir? Que hay palabras del tamaño que ustedes quieran que representen el elemento trivial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para reconocer esas palabras? O sea, hay palabras arbitrariamente grandes que representan el elemento trivial. A ver, es una propiedad, es más que eso. Hay palabras arbitrariamente grandes que representan el elemento trivial, pero en principio uno conoce, dice, pero o sea, dentro de esas palabras, ¿no será que hay palabras más cortitas que representan el elemento trivial o no? Porque esa sería la manera más fácil, ¿verdad? O sea, si yo tengo una palabra que representa el elemento trivial y la agarro 50 veces, pues claro que el producto me representa el elemento trivial. Pero no se puede preguntar si habrá palabras que sean muy, muy largas que representan el elemento trivial, pero no hay esas palabras que representan el elemento trivial. Eso puede pasar. Y claro que puede pasar, porque si hacen lo que les dije, si se paran un punto por aquí y van por la gráfica esta, den la vuelta hasta acá, esa palabra abajo no tiene sus palabras que sean triviales, porque si fueran triviales, el pedacito de la palabra que es trivial sería un elemento trivial, abajo se levantaría un elemento que se cierra arriba. Entonces, quiere decir que no habían tardado tanto en dar la vuelta, habían dado la vuelta antes. Entonces, hay palabras enteramente grandes que representan el elemento trivial sin tener sus palabras triviales. ¿Por qué tienen que ser simples arriba? No tienen que ser simples arriba, para nada. De hecho, si tienes una palabra que está hecha de pedazos que son triviales, pues vas a tener, cada vez que tengas un pedazo trivial se va a cerrar y se va a cruzar. No tienen que ser simples. Lo otro sí quedó claro, que puede haber palabras arbitrariamente grandes y triviales y que tengan sus palabras triviales. Entonces, ese es el problema de averiguarse un elemento es trivial, ¿no? O sea, eso les dice que el problema no es tan sencillo porque puede haber palabras muy largas, ¿no? Ahora, otra cosa es, ¿qué pasa, por ejemplo? Aquí la misma. Si ahora yo tratara de describir, por ejemplo, si dos elementos son conjugados, los dos elementos quiero saber si son conjugados, ¿no? Otra vez, como esta es la cubierta universal, el chiste es que dos elementos conjugados abajo representan curvas que son libremente homotópicas. O sea, curvas que son homotópicas, pero sin fijar el punto base. El punto base está libre de moverse. Entonces, elementos conjugados corresponden a curvas libremente homotópicas. Y curvas libremente homotópicas se levantan a trayectorias que son propiamente homotópicas. Entonces, quiere decir que si yo levanto, que aquí, si tengo dos curvas libremente homotópicas, aquí hay levantamientos, ¿se acuerdan que eran trayectorias infinitas? Que son propiamente homotópicas, quiere decir que solo se mueven una distancia finita, aunque sean infinitamente largas, cada punto solo se mueve una distancia finita. Eso quiere decir que las dos trayectorias no pueden irse, o sea, siempre están a una distancia acotada. Y eso les va a decir que los puntos
puntos en el equilibrio son iguales. Son dos trayectorias que empiezan y terminan en el mismo punto. Las trayectorias podrían ser ajenas o podrían estarse cruzando. De hecho, como... ¿sí? Esas son las dos posibilidades. Y entonces, para averiguar si dos elementos son conjugados o no, la pregunta que no sea, o cómo sé si dos elementos son conjugados o no, la pregunta sería, ¿qué tan grandes pueden ser estas regiones? O sea, que siendo estos dos elementos, fíjense, aquí estas dos cosas me están diciendo, esto representa una palabra y esta representa otra palabra, que en realidad son homotópicas, perdón, los elementos que representan son homotópicos. Yo quiero saber qué tan distinta puede ser esta palabra de esta otra. O sea, qué tan distintas pueden ser dos palabras que representan elementos conjugados. ¿Y eso de qué depende? Pues como de cuántos de esos polígonos hay aquí adentro. O sea, si aquí hay un montón de polígonos, pues voy a poder decir que estas están muy lejos. ¿No? Entonces déjenme hacer un... Voy a hacer con los octavos, con los superficies de género 2 es más fácil. Entonces, por ejemplo, el primer problema es saber qué tan grandes pueden ser esos monómeros. Dijimos que pueden ser muy, muy grandes, ¿no? Pero yo lo que digo es que sí, y entonces, por ejemplo, si el monógono contiene un solo polígono, ¿qué quiere decir esto sobre la palabra? Si yo veo esta palabra, o sea, si a la hora de dibujar, yo pongo la palabra abajo y la levanto y veo que esta que se cierra contiene exactamente a uno de estos polígonos. ¿Qué quiere decir? Que tengo esto de aquí es la palabra, es la relación, ¿no? O sea, esto que da la vuelta es esta relación. Y lo que me estaría diciendo es que en mi palabra original tengo que estar viendo, dentro de esa palabra tengo que estar viendo todo esto. Bueno, y si yo veo eso, pues no debería estarlo viendo. Si yo no podría reemplazar eso por uno. ¿No? Bueno, pero a lo mejor el monógono no fue así, a lo mejor el monógono fue 2, 4. A lo mejor hizo esto. Pues, ¿qué estaría viendo aquí? O sea, no estoy viendo la palabra completa. Estoy viendo aquí la mitad de la palabra. Y luego, no es la palabra completa, pero es casi toda la palabra, ¿no? Estoy viendo todavía un pedazote de la palabra, ¿no? Bueno, ¿y qué no será posible que, por ejemplo, si el monógono es más grande? ¿Será cierto que casi siempre, que cualquier monógono formado por polígonos de estos tiene que tener a casi toda la palabra? ¿No? O sea, esto en particular, si esto es cierto en particular, diría que si tengo una palabra que representa el elemento trivial, como tengo que estar viendo una cosa de estas, diría que dentro de mi palabra tengo que estar viendo un pedazote de la relación. Y eso no debería estarlo viendo porque si la reduzco lo más posible y veo un pedazote, yo digo, pues si es un pedazote, mejor lo cambio por el complementario, que es más chiquito. ¿No? ¿Se ve? Entonces, ¿cómo sé esto? O sea, ¿qué pasa? Digamos, si yo sigo poniendo polígonos que están pegados nada más en un lado, como que se ve que el último polígono es el que va a contener un pedazote de la relación. ¿No? Pero no podría estar haciendo otra cosa el monógono. Por ejemplo, ¿qué tal que hubiera así? O sea, que no fuera una cosa, sino que una cosa más gorda, ¿no? Uy, está muy feo el dibujo, pero no sé si me entienden qué es lo que quiero decir. O sea, que estuviera agarrando un montón de polígonos.
dibujo de acá. Si yo hubiera agarrado, por ejemplo, un polígono que diera toda un monógono que diera toda la vuelta así, no sería posible que ninguno de los polígonos que están adentro tenga muchos lados en la orilla. ¿Sí? Porque estos lados en la orilla son los que me dicen los lados de la orilla son los que me leen la palabra, ¿no? No se podrá. O sea, ¿qué pasa si agarro una trayectoria muy grande aquí? ¿Cómo se ven estos polígonos? Los del centro están totalmente rodeados, pero ¿cómo se ven los polígonos de las orillas? ¿Qué tantos lados tienen en la orilla los polígonos de la orilla? ¿Cómo podrían saber si? O sea, lo que quisiéramos mostrar es que sí, que se haga un monógono formado por un montón de polígonos. Algunos de esos polígonos en realidad tienen que tener muchos lados en ellos, más de la mitad de sus lados en ellos. ¿Cómo saben? Y entonces un problema similar es lo que pasa cuando tengo dos trayectorias que son, por ejemplo, cuando tengo dos palabras diferentes que representan el mismo elemento. Dos palabras que representan o elementos conjugados se levantan acá, habíamos dicho a dos trayectorias que tienen los mismos extremos, pero que aquí en medio, digamos, se pueden separar. Y uno se puede preguntar qué tan grande puede ser esta distancia. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, tal vez este mismo dibujo. Por ejemplo, piensen en este dibujo. 2, 3. Piensen en la palabra representada por estos lados y la palabra representada por los de arriba. El hecho de que yo pueda, estas dos trayectorias son homotópicas, quiere decir que este elemento representa el mismo elemento que este. Pues estas dos palabras que son diferentes representan el mismo elemento. ¿No? Pero no podría ser, o sea, aquí estoy mostrando dos palabras distintas que representan el mismo elemento, pero ¿cómo sé qué tan distintas pueden ser dos palabras que representan el mismo elemento? No podrá ser que aquí haya una cosa mucho más grande que las dos. Eso diría que las palabras son más distintas, ¿no? ¿Cómo puedo saber? Entonces el lema que hay que mostrar es el siguiente: que si una palabra no tiene pedazos, no contiene subpalabras que sean
pedazos de la relación más largos que la mitad, entonces no puede haber monógonos. O sea que cualquier monógono grande, en alguna de las, o sea, va pasando por muchos polígonos. Si va pasando por muchos polígonos, alguno de los polígonos tiene que tener más de la mitad de sus lados en la orilla. Y si tiene más de la mitad de los lados en la orilla, quiere decir que en la palabra original voy a ver más de la mitad de la relación. Y eso me dice que yo puedo hacer la palabra más corta. Y eso va a decir qué cosa, que si tengo una palabra que yo veo que tiene longitud, que no puedo reducir la palabra la longitud inmediatamente cambiando un pedazo de la relación por el complemento, eso va a querer decir que si no puedo ver eso, eso va a querer decir que la palabra no puede ser trivial, no puede representar el elemento trivial. ¿Sí? Esa es la primera mitad. Y la otra mitad dice otra vez que si la palabra no tiene pedazos más largos que la mitad, los bígonos, estas cosas no pueden, tienen que ser delgaditas. Y delgaditas quiere decir que, otra vez, que si veo algo así, dos palabras distintas que empiezan y terminan en el mismo punto, aquí no puede haber más que un polígono, no puede haber dos polígonos. Y eso quiere decir que se ven así. O sea, que lo que veo son un polígono adyacente al siguiente polígono en una cara, en un lado, adyacente a otro en un lado, adyacente a otro en otro lado. Entonces, que las palabras de longitud mínima, que no tienen más de la mitad de la relación con sus palabras, se mantienen más o menos cerca. Dudas. Está muy extraño. No lo he mostrado, ¿verdad? Pero más bien es que quiero que entiendan cuál es el meollo de esto, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Entonces, el lema es consecuencia de esta afirmación. A ver, en realidad es un resultado puramente topológico, no es difícil, ¿eh? Supóngase que tengo un disco en el plano que está formado por eneágonos. O sea, en esos casos lo que tengo es, este es un disco, adentro hay un montón de eneágonos y esos eneágonos tienen la propiedad de que se tocan en caras o en vértices. ¿Sí? Y hay una propiedad más, que si veo que los vértices interiores están al menos en 4 polígonos. O sea, los polígonos, yo no veo polígonos que se crucen, que se toquen nada más de a 3. Polígono aquí, polígono acá y polígono acá. Tengo que ver por lo menos 4 cada uno. Entonces, si veo eso, entonces hay 3 sopas nada más. Los eneágonos ahí adentro forman una cadena lineal, y una cadena lineal es como esta. O sea, o el disco se ve así, es un disco flaco. O si no pasa eso, entonces debe haber 3 eneágonos en la orilla que tienen casi todos sus lados en la frontera. Y si no hay 3 polígonos con todos sus lados menos uno en la frontera, entonces tiene que haber 4 polígonos en la frontera que tienen todos sus lados menos 2 consecutivos en la frontera. A ver, la idea detrás de estos es que, como son polígonos, estoy pensando en polígonos que por lo menos, aquí tendría que haber dicho, no, está aquí. Bueno, de todas maneras, la idea es la siguiente, que si ustedes empiezan con los polígonos a formar discos cada vez más grandes, como que cada vez más, si los polígonos tienen muchos lados, cada vez más polígonos van a tener que tener muchos lados en la frontera. Eso suena medio extraño. A ver un ejemplo, por ejemplo, si en lugar de pensar en polígonos de estos pensáramos en cuadrangulares.
en lugar de pensar en cosas de 8 lados, piensa en cosas de 4 lados, ¿no? Entonces aquí por ejemplo, hay 3 cuadrados que son ustedes. Hay 3 cuadrados que tienen 3 de sus lados en la orilla. ¿Qué es lo que dice aquí? Hay menos 3 señágonos con todos lados menos una frontera, ¿no? Aquí no pasa esto. Aquí ningún cuadrado tiene 3 de sus lados en la orilla. Pero sí hay 4 cuadrados que tienen 2 de sus lados en la orilla. Bueno, en otros casos, aquí por ejemplo, había 4, ¿no? Pero estas son como las peores situaciones. A ver, ¿por qué es que esto les da el lema de Venn? Ustedes quieren saber qué pasa si hay una trayectoria muy grande que se cierra. Pues, ¿qué debe pasar? Yo lo que quiero mostrar es que alguno de los que entonces está formado, se supone que está formado por un polígono. Yo quiero decir que al menos uno de estos polígonos tiene más de la mitad de sus lados en la orilla. Pues aquí dice que el primer caso es que este disco podría haber sido una cadena lineal, ¿no? En el que aquí había un polígono, aquí había otro polígono, aquí había otro polígono. ¿Dónde está el vértice del monógono? Pues en algún lado, no sé dónde. Digamos que está aquí. ¿Dónde va a estar el polígono que tiene muchos lados en su orilla? En principio aquí había 2 que tenían muchos lados en su orilla, eran el primero y el último. A lo más uno de ellos contiene el vértice, al punto donde empecé. Y entonces el otro quiere decir que el otro tiene todos sus... Aquí estoy viendo casi todos los lados en la orilla, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esa era la primera posibilidad. ¿Qué pasa con la segunda? Si hay al menos 3 con n-1 lados en la orilla, pues hay al menos 3 con n-1 lados en la orilla. Al menos, a lo más uno de ellos está utilizado por el vértice inicial. Quiere decir que me quedan todavía 2 que tienen casi todos sus lados en la orilla, ¿no? Y aquí el último es que haya 4, ¿no? 4 con n-2 lados consecutivos en la orilla. Como a lo más uno está usado por el vértice, quedan 3 todavía de los que me sirven. Y entonces aquí lo que tengo que usar para el lema de Venn es que como el género es mayor que 1, los polígonos también funcionan para superficies no orientables. Para superficies no orientables los polígonos tienen por lo menos 6 lados. Y para superficies orientables los polígonos tienen por lo menos 8. Por lo menos 8 quiere decir que n es por lo menos 8, aquí hay por lo menos 6 lados que son más de la mitad. ¿Sí se entiende? ¿O cómo demostramos esto? Esto es algo muy complicado, pero ¿cómo demostramos que esto es cierto? Pues por inducción sobre el número de polígonos. Entonces es sencillo. Más o menos esto. Supongamos que tengo un disco aquí, formado por un montón de polígonos, ¿no? Para aplicar inducción yo lo que quiero es como partirlo por aquí en medio, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, si este es grandote, yo elijo una trayectoria que vaya por ahí en medio, con la siguiente propiedad. Como cada vez en el interior están por lo menos 4 polígonos,
yo puedo elegir la trayectoria de modo que no me vaya por la lista adyacente, sino que siempre vaya cruzando. Entonces yo empiezo a partir, me paro en la orilla, me voy hacia adentro y empiezo a partir. Y a donde llegue, o sea, siempre, no llegan en el baldadito, sino por el medio, ¿no? Y donde llegue ahí paro, ¿no? Y esto entonces, esto parte al disco original en dos discos que cada uno tiene menos polígonos que el disco original. Quiere decir que por bots de inducción para estos dos, bueno, tendría que haber partido del, tengo que probar primero la base de la inducción, ¿no? ¿Qué pasa si el disco tiene poquitos polígonos? ¿No? Pues si es un solo polígono, esta es una cadena lineal de polígonos, ¿no? Si son dos, no les queda más estar pegados por un lado. Si son tres, son aquí un lado y el otro, ya sea aquí o aquí, todos están pegados por un lado. ¿Sí? Entonces la base para la inducción. Y luego, entonces en general, si tengo un polígono más grande, lo puedo partir así. Me quedan dos polígonos, dos discos cada uno formado por menos polígonos. Por hipótesis de inducción, el lema es cierto, la afirmación es cierta para los dos lados. Bueno, ¿y ahora qué hago? Por ejemplo, entonces, la conclusión de la inducción es la siguiente, que el primer caso es que los dos lados fueran cadenas lineales, ¿no? Entonces, que este lado fuera una cadena lineal y el otro fuera una cadena lineal. ¿Cómo pueden estar pegadas las dos cadenas lineales? Una es que se pegaran así, por un lado, pues entonces quiere decir que la unión es una cadena lineal. Otra posibilidad es que una cadena estuviera pegada a la otra de esta manera. O sea, que no se pegaran por los extremos, sino a la mitad de uno. Bueno, y si pasa esto, pues ¿qué pasa? Aquí están los polígonos que tienen en los dos lados de la orilla, ¿no? Sí se ven en una cadena lineal, que son los extremos los que tienen casi todos sus lados a la orilla, ¿no? Si los pego así, me quedan aquí tres con muchos lados a la orilla. ¿Qué otra posibilidad hay? A lo mejor no se pegaron así, ¿de qué otra manera se puede pegar? Se pudieron haber pegado por dentro, ¿no? Y hay cuatro. Bueno, pues es el primer caso. El caso de que los dos sean cadenas lineales. Pues hay que ver todos los demás casos, ¿no? Y no existe la posibilidad de que esté uno encima del otro como así. No, a ver, bien. Aquí lo que dijimos es parto el disco en dos y me fijo en este lado y en este lado. Se tiene que tocar a lo largo de una. A lo mejor de un lado, se puede tocar a lo largo de un lado o de más lados, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí falta algo, ¿no? ¿Qué podría haber pasado si hubieran tocado a lo largo de más? ¿No se podría haber tocado a lo largo de más lados? ¿Eso es lo que te preguntabas o era otra cosa? ¿Qué es el detalle de los vértices estos que tienen cuatro aristas, que les llega a 4 puntos? ¿No se generarían? No existe esa posibilidad, ¿cierto?, de que al momento de pegar las dos cadenas lineales se genere un vértice con 4 aristas. Sí, claro que sí existe esa posibilidad. O sea, podría haber sido que las dos cadenas lineales se pegaran así. Justo, algo así. ¿No? No sé si existe esa posibilidad. Exacto, claro que existe esa posibilidad. Pero entonces fíjate qué es lo que pasa. Entonces tú antes teníamos, digamos, todos los lados menos, como eran cadenas lineales, aquí tenías todos los lados menos uno en la orilla y aquí tenías todos los lados menos uno en la orilla. Pero esto solo se puede tocar a lo largo de una. A ver, llegas hasta aquí. Eso es lo que hace que cambie de n-1 a n-2. Ahí puse n, ¿verdad? De n-1 a n-2. Aquí eran n-1 y n-1, y a la hora que los tocas, se puede perder una arista en la orilla, porque estos dos pudieron haberla compartido. Entonces, por eso queda n-2 y n-2, y quedan las 4, ¿no? Ok, aquí se perdió esto. ¿Sí?
A ver qué otras posibilidades hay. Hay que ver cuáles son las otras posibilidades cuando estas cosas son más cortas, ¿no? O sea, la cosa es esta. Si ustedes sabían que de este lado, por hipótesis de inducción, había polígonos con muchos lados en la orilla, los que estén de este lado, a la hora que los pegues, esos van a seguir estando en la orilla. Y los que estén de este lado acá, a la hora que pego por aquí, van a estar pegando en la orilla. Los únicos que me pueden dar problemas son los que están pegados a la orilla de aquí. ¿Sí? ¿Y por qué no pueden por qué no pude haber tenido un polígono, digamos, que se pegan? ¿Por qué los polígonos el chiste es que los polígonos solo se pueden pegar en un lado? Esa es parte de las hipótesis, ¿no? A la hora que digo que cada vértice de adentro hay 4 polígonos, quiere decir que yo no puedo tener un polígono así, este es un polígono, y que tenga un polígono de este lado, y que el polígono de este lado se pegue por este lado y por este otro. Aquí en este vértice tiene que haber al menos 4, ¿no? Aquí otro. Eso nos dice que un polígono que entre por aquí solo puede compartir, el polígono de este lado y este solo pueden compartir un lado, no pueden compartir más lados. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es checar cuáles son así como lo hicimos ahí para el caso de que los dos pedazos fueran dos cadenas lineales, tienen que ver cuáles son las otras posibles combinaciones para ver que siempre pasa esto. No voy a quedar con eso porque quiero acabar de hacer otra cosa. Entonces resulta que estas cadenas lineales son las que son más latosas, porque, por ejemplo, si quiero saber si dos palabras representan elementos conjugados, podría ser que una de las palabras fuera esta, les digo, y esta palabra fuera otra. Y el chiste es que se ven muy diferentes. Nada más quiero ponerles un ejemplo, a lo mejor con menos de estas para que vean, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a este le digo A, no. Ahí voy a poner otro nombre. X, Y, X a la menos 1, Y a la menos 1, U, B, U a la menos 1, Y a la menos 1. A ver, este polígono, estoy en la cubierta universal. ¿Cómo son las letras que corresponden a estos lados aquí? En la superficie de abajo, el lado U, este lado U, estaba pegado con este. Quiere decir que esta flecha es esta, entonces este igual a menos 1 está aquí. No sé si lo vean, qué es lo que estoy diciendo, es decir, aquí hay un B a la menos 1, X, Y, X a la menos 1, Y a la menos 1, U, perdón, los voy a poner así. A ver si no se hacen bolas. A ver si lo escribo bien. ¿Y cómo se ve acá? ¿Sí vieron lo que hice? Nada más lo giré para que el lado U de este polígono se pegara con el lado U a la menos 1 de esta, porque así es como están pegados así es como se identifican los lados del polígono en la superficie. ¿Sí? Entonces, ¿este con quién está pegado? Está pegado con este, ¿no? Pues acá lo que dice es que aquí lo Y
menos 1, y a la menos 1. Y esto dice, fíjense, que las palabras, por ejemplo, x, y, x a la menos 1, y a la menos 1, y a la menos 1, x, y, x a la menos 1, y a la menos 1. Esta palabra representa un elemento conjugado, o sea, si yo me voy por acá arriba, representa lo mismo que esta otra. De hecho, son iguales, ¿no? Espérense, creo que lo estoy leyendo de cabeza, ¿no? O sea, porque aquí lo leí en esta dirección, yo tengo que leer al revés. Entonces, B a la menos 1, o a la menos 1, B a la menos 1, no. B a la menos 1, luego B a la menos 1, U a la menos 1, Y, B, U, B a la menos 1. O sea que este elemento y este elemento son iguales. Y no se ven nada parecidos, ¿no? O sea que hay dos ejemplos de dos elementos muy distintos que en realidad representan el mismo elemento. Y esto es cuando en realidad las dos palabras están muy cerquita. Pero al menos ese lema lo que les dice es que por lo menos no pueden estar más lejos. O sea, más distintas que esto no pueden ser. ¿Dudas? ¿No? Muy Dios, yo creí que era llegar más lejos, pero ya no llegamos a lo que más allá. Bueno, pero entonces, ¿cómo resuelven el problema de la conjugación para un tipo de una superficie? ¿Cómo pueden saber si dos elementos representan, si dos palabras representan elementos conjugados? Necesitan saber cómo son todas estas, o sea, las diferencias entre elementos conjugados son cosas de estas, que por un lado vean una subpalabra así y por otro lado vean unas subpalabras así. ¿Qué tan difícil es reconocer estas cosas? En realidad no es tan difícil, porque fíjense, aquí para ver esto, en este dibujo, por ejemplo, que son octágonos, esta tiene longitud 4, esta tiene longitud 3, esta tiene longitud 3, y acá es 3, 3 y 4. Pero además entonces esta palabra de arriba yo digo que es una palabra muy especial, porque tiene la mitad de la relación, y luego esta es casi la mitad de la relación, es la mitad de los 1 de la relación, pero además no puede ser cualquier cosa. O sea, el hecho de que de este lado lo que siga de esta palabra en la relación sea 1 y lo que venga acá antes de esta palabra sea igual a menos 1, me dice que después de esta palabra solo hay una posibilidad para esto. O sea, como que de esta palabra, para encontrar una sucesión especial como esta, solo hay una posibilidad. Y para seguir por acá también, como aquí sería x a la menos 1 y esta era x, aquí solo hay una posibilidad. Entonces hay una lista finita o sea, yo de la relación del grupo, yo puedo encontrar, yo sé exactamente cómo son estas posibles, estas palabras especiales, y yo además, yo sé cómo reemplazarlas por las de abajo. Y eso es lo que da un algoritmo para saber si los elementos son conjugados. Está muy raro. Entonces, digamos, el algoritmo funciona como por dos partes. Este es nada más un resultado topológico que no es difícil de hacer, es nada más
checar cuáles son todos los casos. Y este resultado topológico nos dice que los monógonos y los bígonos no pueden ser muy complicados. Que en los monógonos tiene que haber la orilla tiene, o sea, en la existencia de un monógono grande nos indica que hay un pedazo de la palabra, que la palabra contiene un pedazo de la relación que es muy grande, y eso lo podemos ver viendo la palabra directamente. Entonces, si hacemos que hagamos una palabra de longitud mínima, esta no va a ocurrir. Y el mismo teorema nos dice que los bígonos tienen que ser delgaditos, y que los bígonos sean delgaditos quiere decir que para saber si los elementos son conjugados, yo solamente tengo que fijarme en estas secuencias especiales y ver si puedo encontrar el complemento de esta secuencia en la otra palabra. Si la puedo encontrar, puedo hacer el intercambio de una por la otra y ya hice que dos pedazos de la palabra fueran iguales. Y me puedo fijar en el resto de la palabra y seguir viendo si hay cosas de estas. Y si no hay cosas de estas, entonces, ¿sí? Y si no hay, es que no son conjugadas. ¿Qué sigue qué? Lo que sigue, bueno, lo que seguiría sería lo siguiente. ¿Se acuerdan en el caso de los grupos libres? El asunto de decidir si dos palabras eran iguales o si una palabra era una palabra trivial, realmente a lo que se reducía era encontrar una forma normal de las palabras, encontrar como un procedimiento para escribir la palabra de una manera única. De modo que para yo checar si dos palabras representaban el mismo elemento, yo simplemente llevaba cada palabra a su forma normal. Y si eran iguales, eran el mismo elemento, si no, no. Entonces uno se puede preguntar si por formas normales para el grupo de una superficie, ¿no? Y sí hay maneras, hay formas normales que puede uno pensar como la siguiente, que son casi normales, ¿no? Que dicen uno, si los únicos monógonos son estos, ¿quién es una forma normal? Para saber si una palabra es trivial o no. Simplemente es evitar que en la palabra existan subpalabras de la relación de un tamaño mayor que uno. Ya con escribirlo así yo ya puedo saber con esa propiedad ya puedo saber que la palabra no representa elemento trivial. Ahora, ¿cómo puedo saber si dos palabras representan elementos conjugados? De alguna manera uno trataría de reescribir. Si veo por un lado esta subpalabra, y por otro lado veo esta, yo trataría de ¿cómo hago para no escribir esta y esta? Yo tendría que decidir cuál es la buena, ¿no? O sea, como que siempre escribir la misma. Y entonces, una manera sería esta relación, fíjense, la relación R es de leerla en una dirección, creo que en este caso la R es así. Y R a la menos 1 es leerla en la dirección opuesta. Entonces, si veo por el lado de arriba, lo que estoy haciendo es leyendo pedacitos de la relación R. Y luego por el lado de abajo, lo que estoy haciendo es leer pedacitos de R a la menos 1. Entonces, una manera de ponerlo en posición normal sería decir, siempre que una palabra encuentre una subpalabra de longitud, la mitad de la relación, siempre escríbela como un pedazo de R y no como un pedazo de R a la menos 1. O siempre escriba como un pedazo de R a la menos 1, ¿no? Y entonces, ¿qué hace eso con esto de aquí? Pues inmediatamente acaba con este problema, ¿no? O sea, yo veo esta palabra y yo había dicho, no, pero escríbelas con donde veas la mitad de R a la menos 1, mejor cámbiala por R. Y eso inmediatamente, bueno, no, aquí no está la mitad, ¿verdad? Pero sí está acá. ¿Dónde está? Aquí me faltó R. Es que la D. Aquí va como a la menos 1, perdón. Cuando veo la mitad de la relación R a la menos 1, mejor le escribo como D. Como la mitad de R, entonces lo cambiaré por este otro. Y una vez que este está cambiado por este otro, aquí voy a ver un pedazo,
O sea, una vez que cambie este por este, la palabra de abajo se va a convertir en esta otra, esta de aquí. Pero quiere decir que aquí, ahora estoy viendo la mitad de la relación de acá. La mitad la tengo que cambiar por la otra. Y una vez que esté escrita así, aquí veo la mitad, y la mitad se supone que se tiene que escribir como del otro lado. Y entonces después de 3 pasos, esta palabra se escribe como la otra. Y ya puedo, nada más de compararlas, ver si es la misma. En el primer cambio que hiciste, En el primer cambio, veníamos todo por abajo. ajá, cambiaste Y esta como palabra. aquí estaban esta palabra que era la mitad de la relación, pero yo la estaba recorriendo en esta dirección, Ajá. el algoritmo dice, no, siempre escríbela en la dirección al revés. Entonces, en lugar de escribir esta, yo había escrito esta otra. Ahora que cambio esta por esta otra, Pero también tiene longitud 4, ¿no? La que es la- tiene la misma longitud. O sea, esto ya no lo puedes hacer de minimizar, esto ya lo puedes hacer para palabras de longitud mínima. ¿Sí? Pero yo quiero decidir entre 2 palabras de longitud mínima alguna manera única de escribir. ¿Sí? Pues, por ejemplo, esta de longitud mínima, mejor la escribo por el otro lado. Es una decisión arbitraria escribirla siempre del lado derecho. Sí. O sea, a la hora que cambio esta por esta, ahora esta que no llegaba a tener longitud, no llegaba a ser la mitad del largo, no la podía cambiar. A la hora que cambié esta por el otro lado, ahora ya veo la mitad por el lado incorrecto, entonces lo tengo que cambiar por el otro lado. Y una vez que hago esto, acá veo la mitad del lado incorrecto, lo cambio por el otro lado, y entonces esta palabra se convierte en la otra. Y entonces, eso da una manera muy sencilla de saber si dos, lo pongo en la forma, digamos, lo escribo siempre hacia la derecha, solo los segmentos de longitud, la mitad de la relación, lo escribo siempre hacia la derecha y eso me dice cuáles palabras son conjugadas.